Continuamos con el segundo video. En este vamos a ver patrones de cambio de tendencia, la segunda parte del mismo. Y comenzando, vamos al gráfico de Cardano. Ahora se nos presentó una cuña alcista. Como dice acá, es una figura de cambio de tendencia alcista a bajista. Se forma cuando el precio se encuentra entre dos líneas convergentes que se acercan a medida que pasa el tiempo, como pasa acá. Tenemos máximos ascendentes y mínimos ascendentes. Esto sí o sí se produce en una tendencia alcista. ¿Okay? Vemos que el precio subió y empezó cada vez a aumentar, subir y bajar entre dos líneas, entre una resistencia y un soporte, que cada vez se van acercando más a la punta y va generando más presión del mismo. Se suele confundir con el banderín, que el banderín es exactamente casi lo mismo, pero la diferencia es que el banderín no va hacia arriba, sino que va un poco hacia abajo, con la forma exacta del banderín. Bueno, como lo dice el nombre, tiene más una figura de una cuña. ¿Cómo podemos operar? Bueno, una vez que tenemos confirmado nuestro análisis, que tenemos 3 puntos por encima, 3 por debajo, que confirmen que es una cuña, lo que vamos a esperar es que el precio esté por romper, y cuando rompa podemos meter una operación a la baja, si somos alguien agresivos, apenas rompa, o si somos alguien más conservador, podemos esperar que el precio baje, retome un poco hasta la línea de soporte, en este caso ahora resistencia de la cuña, y meter la operación a la baja. Lo más importante es que cuanto más dure en procesar, en hacerse este patrón, más fiabilidad va a tener con respecto al análisis, en respetar el patrón, que en este caso se va a ir a la baja. ¿Dónde pondríamos nosotros nuestro take profit? Lo pondríamos exactamente en la proyección que vamos a generar desde donde empezó el rally alcista hasta la punta de la cuña, y lo proyectamos en la ruptura, en este caso acá, y vemos que efectivamente coincide más o menos con nuestra proyección. Acá pondríamos nosotros nuestro take profit, y por acá en la mitad también, si somos alguien más conservador, ¿no? Después, ¿dónde pondríamos nosotros nuestro stop loss? Lo pondríamos por acá arriba. ¿Por qué? Porque el precio, sabemos que si empieza a subir nuevamente, toca nuestros stop loss, cierra la operación, estamos más seguros, porque el precio posiblemente empiece o tenga todavía fuerza para continuar al alza, y posiblemente siga subiendo, haciendo que perdamos ganancias. Así que lo recomendable es cerrar acá la operación, sea agresivo o conservador, más o menos a la altura de la última resistencia que tuvimos dentro de la cuña, y la proyección con el tamaño de la cuña, del rally alcista hasta el comienzo. Vamos ahora con la cuña bajista. Es el mismo patrón que el anterior, pero en este caso se da en una tendencia bajista y no alcista. Como dice acá, es una figura de cambio de tendencia de bajista a alcista. Al igual que en el caso anterior, se forman cuando el precio se encuentran entre dos líneas convergentes que se acercan a medida que pasa el tiempo. Vemos acá, tenemos que confirmar el patrón. 3 puntos, un punto por debajo, otro por arriba, otro por arriba, otro por arriba, otro por debajo y otro por debajo. 6 puntos en total, 3 por encima y 3 por debajo. Son máximos y mínimos descendentes que se encuentran entre dos líneas, entre una resistencia y un soporte, que cada vez va generando presión a medida que baja, es decir, cada vez se van acercando más los máximos y mínimos, así que posiblemente en cualquier momento pueda reventar. Como dije, el patrón se puede confundir mucho con la bandera, con el banderín, perdón, porque es exactamente lo mismo, pero inclinado más al sentido contrario. ¿Cómo lo graficamos? Bueno, ¿cómo proyectamos, mejor dicho?
como dije, vamos a tomar desde el comienzo del rally alcista, bajista en este caso, perdón, y lo ponemos hasta el mínimo de la cuña y lo proyectamos en la ruptura del mismo, donde creemos que va a tener la ruptura del mismo. Por ejemplo, acá lo hubiéramos puesto, vemos que el precio, perdón, ahí, vemos que el precio más o menos cumplió los parámetros, rompió y subió hasta acá, subió después un poco más y bueno, después se fue cada vez más al alza. Pero esto es una pequeña proyección que nosotros podríamos haber tomado. ¿Cómo lo operamos? Bueno, como siempre vamos a esperar que el precio rompa. Si somos alguien más conservador, metemos cuando el precio haga un pullback, es decir, un retroceso en la línea de soporte de la cuña, y metemos la operación al alza. Si somos alguien más agresivo, lo que podemos operar es apenas presente el quiebre, confirmar el rompimiento del quiebre y meter la operación al alza. El stop loss, como dije, lo vamos a poner en este caso en sentido contrario. En vez de la última resistencia va a ser en el último soporte más o menos, o casi en la punta de la cuña, y ahí ya tendríamos nuestro análisis completo. Efectivamente vemos que cumplió, se fue al alza y bueno, después continuó más y más y más. Vamos ahora con el patrón de cambio de tendencia, techo redondeado y suelo redondeado. Acá lo que vemos es el techo redondeado, se produce por el agotamiento de las fuerzas compradoras y lento aumento de las vendedoras, y se produce muy lentamente. Es muy importante que el techo redondeado se forma al final de una tendencia alcista clara, ya que perdería su validez si se forma dentro de una tendencia lateral. Es decir, nosotros no podemos acá graficar un techo redondeado, perdón, porque se ve más o menos como que tenemos una tendencia lateral, un soporte, una resistencia, así que no estaría validado un techo redondeado. Podemos observar acá que viene una tendencia alcista clara, y lo que vemos es que el precio cada vez va tomando forma, como lo dice el nombre, techo redondeado. Vamos a marcar con la curva, vamos a marcarlo desde más o menos esta zona, desde donde comienza a generarse, por así decirlo, el patrón. Vamos a ponerlo donde posiblemente finalice, si es que está por la mitad más o menos el gráfico. Hacemos que coincidan nuestros puntos, es decir, los primeros puntos de acá, y si tenemos más puntos mejor, y bueno, la base del techo. Y luego lo proyectamos y ya sabemos que vamos a tener una tendencia bajista en este caso. Pueden observar, cumplió y se fue a la baja. Acá tuvimos una pequeña una pequeña subida, pero bueno, después lo corrigió como tiene que ser el patrón y se consolidó, subió un poquito de nuevo y volvió a bajar de nuevo. Vamos ahora con el suelo redondeado. Acá el patrón es exactamente lo mismo que el techo, no más que en sentido contrario. Si tenemos que tener una tendencia bajista clara para comenzar a graficar el suelo. Podemos ver acá el precio subió y bajó entre un máximo y mínimos cada vez más descendentes y después ascendentes, y continuó su rally alcista. Bueno, como dije, el suelo redondeado es básicamente lo mismo que el patrón de techo redondeado que teníamos acá. Vemos que los mínimos descendentes empiezan a coincidir con el patrón, es decir, va tocándolo cada vez, y más adelante también vemos que empieza a tocar, a coincidir, a respetarlo, y cada vez los mínimos que coincidiendo también con el patrón de suelo redondeado. A base de esto sabemos que posiblemente tengamos un posible cambio de tendencia claro.
como empieza a pasar acá, el precio después empieza cada vez a generar máximos y mínimos ascendentes, confirmando la tendencia. A base de esto vamos a proyectar nuestros take profits o stop loss. Stop loss sería más o menos a la altura de quiebre del suelo, más o menos a la altura de la base podemos poner, o una determinada zona que nosotros veamos compatible. Vamos con el último patrón de esta clase. Vamos a ver el patrón de diamante. Como dice acá, es una figura de cambio de tendencia muy poco habitual y de difícil interpretación. En la mayoría de casos se producen en tendencias alcistas y cuando se cumple la figura se producen caídas muy bruscas en la cotización. Vemos acá en el gráfico de S&P 500 velas de 30 minutos. Vemos que tenemos una tendencia alcista clara. Luego en un determinado momento el precio empezó a acumularse de una extraña forma, en este caso. Así que cuando vemos algo así, lo primero que podemos hacer es empezar a tomar posibles patrones, como en este caso un diamante. Lo vamos a dibujar así, una línea por encima, otra por debajo, haciendo la figura del diamante, o una especie de rombo, por así decirlo. Esta parte de acá abajo y esta parte de acá abajo. Vemos que efectivamente el precio, cuando entra en esta zona, el precio baja tratando de tocar, sube, baja, perdón, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube y baja, después rompiendo nuevamente. ¿Cómo podemos entrar en esta operación? Si somos alguien agresivo con el tema de entradas, podemos entrar en la ruptura, en la confirmación de la ruptura, o si somos alguien más conservador, podemos entrar en la operación cuando haga el retesteo a la zona, es decir, el pullback. Metemos la operación acá y efectivamente se va a la baja. Cumple de que se va a la baja y también cumple de que producen caídas muy bruscas en la cotización, como dice acá. Vemos que el gráfico tuvo una caída bastante grande del mismo, cumpliéndose así el patrón de diamante.